Hoy vamos a revisar el tomo número 14 de JoJo, parte 8 de JoJo's Bizarre Adventure, escrita por Hirohiko Araki, en este caso la edición de Ibrea España. Bueno, en este caso tenemos en la portada a Yosuke. Este sería el lomo del tomo, con Vitamin C y Hato Higashikata, y así es como se verían los primeros 14 tomos ya juntos. Ahora, detrás podemos encontrar una breve descripción de lo que va la historia hasta el momento, y dentro del tomo podemos encontrar, como es costumbre, el típico comentario de Araki para el que guste leerlo. Y lo que sería el tomo en sí sin la sobrecubierta, pues vemos que tenemos muchas caras de Yoshi por todos lados, porque este va a tener 2 capítulos dedicados perfectamente a él, bueno, concretamente a él, en donde nos hagan una vivencia random que le pasó. Bueno, tenemos la típica página color en papel coche, otra portada con el título del capítulo principal del tomo, que es el amanecer de los Higashikata. Información de los personajes que hemos conocido hasta el momento, que ahora ya nos aclaran esto del origen de Yosuke, con todo el tema de Josefumi y Kira. El mapa de Morio actualizado. Y los capítulos que va a contener este tomo, en este caso uno de Working Heart y Breaking Heart. Y 2 de Milagroman, que son los capítulos dedicados a Yoshu. Y el amanecer de los Higashikata, ¿no? El capítulo principal. Ahora, el tomo anterior había acabado con esta supuesta derrota de Damo. Y bueno, vemos que, para no hacerla larga, el tipo sigue vivo. Pero bueno, para empezar, Yosuke intuye que Damo no tiene más gente, ¿ok? Porque si no, hubiera venido acompañado. Y si lo hubiera hecho, seguramente hubiera ganado. Pero ya es obvio que nadie va a venir a rescatarlo. Cuestiones. Hablan sobre el origen tal de Yosuke. Y, como digo, para no ser larga, Kato termina de derrotar a Damo, porque bueno, Damo quiere usar a Norizuke, que ya está completamente derrotado. Pero lo quiere usar como para chantajear a Hato, creo que era. Pero bueno, cuestión. Terminan derrotando a Damo. Y este huye, porque él siente que su principal objetivo en sí es hacerse con la nueva Lokakaka, ¿no? Porque es algo que nunca antes había visto. Y intenta huir. Cuestión que Yosuke va detrás de él. Y algo que me encantó es la crudeza con la que Yosuke decide eliminarlo. Porque Damo sabe que la madre de Kira está mal. Y lo chantajea con eso, ¿no? De que aún lo necesita, porque necesita la Lokakaka, ¿no? La enfermedad de su madre y tal. Y que dice deberían trabajar juntos, perdón. El único que puede importar la Lokakaka, pero a Yosuke le da igual y literalmente lo termina matando de un golpe. Y yo quiero creer que es porque se metió con su familia, ¿no? Que aunque los Higashikata no sé si los sienten en este punto ya como su familia tal cual, es lo único que tiene. Así que Damo atentó contra eso. Vaya. Así que imagino que por eso su reacción. Y aquí, esta escena increíble donde termina aceptando su verdadera identidad, ¿no? Con todo lo que ha vivido, toda la información que ha recabado y tal. Y acepta que es Josefumi Kuyo, aunque no tiene recuerdos, porque sí es el cuerpo de Josefumi. Y bueno, todo esto, el asesinato de Damo, lo estaba viendo Jobin. Y seguido de esto vemos que una mujer está siendo liberada de prisión. Y por todo el texto que hay, sobre todo la última parte, con esta llamada, ¿no? Que le dice: mamá tiene ganas de verte, quiero darle una sorpresa a Norizuke. Se intuye que es la esposa de Norizuke, la madre de la matriarca de los Higashikata. Y supongo que Jobin tuvo algo que ver con esto. Por eso sale, ¿no? El logo de Jobin, lo deja Kato. Kato y Hato, Dios. Y bueno, vemos que Yoshu sigue vivo porque se lo había tragado el caño y como Damo está muerto, pues bueno, volvió a la normalidad en las alcantarillas. Cuestión. Luego siguen 2 capítulos de Yoshu, que la verdad estuvieron bastante entretenidos. O sea, sí me gustaron bastante. No entiendo qué tienen que ver con lo que va a venir después, pero bueno. Empieza una introducción de Yosuke, presentándonos toda la información que ya tiene hasta el momento.
Y luego vemos que esta historia de Yoshu ocurre 2 semanas antes de que Kato vuelva a la residencia Higashikata. Ahora, en resumen, Yoshu adquiere una maldición por robar una tarjeta de crédito, que es una maldición de un stand que se llama Milagro Man, que lo que hace es que el portado, bueno, el que roba un billete en específico, todos los billetes de Milagro Man siempre acaban en el número 13. Cuestión que obviamente la persona que lo roba no lo sabe. Pero cada vez que... cuando la persona roba este billete es como que le cae una maldición de que cada vez va a conseguir más y más dinero. O sea, no va a poder gastar ese dinero que está consiguiendo, pero cada vez se va a ir acumulando hasta literalmente poder morir ahogado en billetes. Por ejemplo, no puede gastar en comida porque pasa cualquier cosa y yo que sé, le terminan devolviendo más dinero siempre. Okay, al principio Josh lo toma como algo bueno, pero luego se da cuenta de la maldición que es. Y algo genial es que lo dejan ver como que toda la gente de Morio sabe acerca de estos billetes de Milagro Man. Encima lo mencionan a Milagro Man. Y como que le tienen miedo. ¿Okay? Te dicen que hasta la mafia, pandilleros, policías saben de Milagro Man y intentan no robar billetes que acaban en el número 13, ¿no? Es como una leyenda urbana que hay en Morio. Bueno, no leyenda urbana, es algo real que pasa en Morio, pero está por debajo, ¿no? Nadie lo menciona, todos lo saben, pero nadie hace mención a eso. Es algo que me gustó. Pero bueno, cuestión que Yoshu luego de enterarse de todo esto, o sea, sí pasó por muchos problemas para intentar liberarse de la maldición. Aunque se lo merece porque la verdad que es bien... No cae mal Yoshu. Pero bueno, cuestión. Al final termina encontrándose al tipo que le pasó la maldición y termina devolviéndosela con su Not Game Call. ¿No? Porque el tipo estaba súper feliz de que por fin había sido liberado de eso, porque creo que cuando la persona que robó el billete intenta destruirlo, quemándolo o rompiéndolo, es cuando se termina la maldición por completo para la persona anterior. Y Yoshu lo había hecho en un punto. Pero cuestión, termina devolviendo el billete y ya está. Ahí queda todo. Pero bueno, hay un momento en el que muestran a Milagro Man, cómo se ve el stand este. Y te dicen cuál es su origen y tal. O su posible origen. Este de aquí es Milagro Man. Pero bueno. Y aquí te dan un poquito de información del stand. Se dice que su portador fue un traficante de armas, pero aparentemente existe desde hace mucho tiempo. Cuando recibes la maldición, tu dinero en efectivo no deja de aumentar. Algunas personas podrían considerarlo como algo bueno, pero no lo es. Y luego comienza el último capítulo, que es el principal en sí de este tomo. Este ya es Loria. Dice: me llamo Yosuke Higashikata. El pasado fue Josefo Mikuyo y la mitad de mi cuerpo es la de Yoshikae, la de 29 años. Bueno, te narra un poquito Yosuke todo lo que ha pasado hasta el momento. Y luego vemos que Yosuke va a visitar a Holly, ¿no? Porque ya empieza a verla como su madre. O sea, su parte de Kira empieza a hacer que sienta que realmente es su madre, ¿no? Que tiene que proteger. Y esto es lo mejor. Cuando le preguntan, o sea, va a ver a Holly y le preguntan que sí es un familiar. Y la piensa un poco y por fin lo dice, ¿no? Que sí que es su madre, Holly. Bueno, le explican básicamente que Holly está en muy mala situación ya de salud, que se ha intentado comer 6 de sus dedos y que se los volvieron a coser. Ya no es capaz de distinguir la comida de sus propios dedos, por ejemplo. Y que se le han movido de habitación, que es lo que Yosuke se da cuenta, que está en una habitación muy precaria. Es porque Yoshikae Kira, que hacía todos los pagos mensuales, de un momento a otro dejó de pagarlo, ¿no? Y pues el seguro no cubría todo. Y vemos que Yosuke realmente algo le entra en el cuerpo que termina sintiendo o sufriendo por lo que está viendo después de su madre. ¿Sabes? Y se puede saber qué siento mi madre. Y bueno, dice que él se va a encargar de los pagos y tal. Pero eso sí, Kira pagaba muchísimo. Pagaba 738 euros aprox la noche.
Pero bueno, aquí Yosuke tiene claro qué es lo que quiere hacer. Quiere conseguir la loca caca para salvar a Holly. Se convirtió en la prueba de que mis recuerdos una vez existieron. Ah, bueno, ese cometido, salvar a Holly, porque era lo que quería hacer Kira, ¿no? Ah, claro, y luego vemos la llegada de Kato a la residencia. Que aparentemente Norizuke les había mentido a todos sus hijos. Había dicho que su madre había muerto. Pero tenía una razón, y es que Kato había sido encarcelada ya hace mucho tiempo. Porque dice que en plan la única que la recuerda es Hato, cuando tenía 9 años. Pero encarcelaron a Kato supuestamente por matar al hijo de otra persona. Aunque no dan contexto, así que imagino que como va a ser un personaje de la familia, luego lo van a justificar. O te van a contar la historia, pero bueno. Pero bueno, al principio nadie se la cree, que es su madre. El Yoshu como gran hijo de esto que es. La hace caer. La desnuda. Pero bueno, que Kato también tiene esos trucos. Termina incapacitando a Yoshu. Pero bueno, que dice que ella siempre los ha querido y que nunca se ha olvidado de ellos ni un solo día. Bueno, y aquí vemos que obviamente Jovin tuvo algo que ver con la liberación de Kato. Porque llega como si nada y dice que ya lo sabía, que él la dejó entrar a la casa. Y Norizuke se nota que está muy asustado, por alguna razón, muy incómodo. No quería saber de Kato. Pero imagino que te contarán qué es lo que pasó en el pasado. Si intentas, ojalá se hubiera quedado para comer con nosotras. Y eso ha sido él. Y así es como acaba el tomo. En sí no tiene mucha información nueva. Aparte de lo de Kato. El momento más gote es la muerte de Damo. Como sucede todo muy rápido. Luego la historia de Yoshu no estuvo mal, estuvo muy entretenida. Esa nueva leyenda de Mori que te cuenta. Y pues bueno, la introducción de Kato ya con los personajes principales. Ha estado bien. Pero siento que de lore ha estado un poquito más corto. Pero bueno, gracias.